Muy buenos días para todos los radioescuchas de la emisora Nuestra Señora del Socorro y de todas las emisoras comunitarias que reciben este mensaje de vida y salvación en domingo. Escuchemos el Evangelio San Mateo en el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos podemos nosotros dar cuenta, la liturgia de este domingo centra la invitación del Señor a la comunidad en el cumplimiento fiel, devoto, leal de las normas y mandatos de vida. Tanto la primera lectura como el Evangelio reprochan la actitud de los fariseos y publicanos, entre los cuales en algunos momentos también nosotros podemos contarnos, porque no siempre tenemos la actitud del cumplimiento fiel, honesto y leal de la palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que en la cátedra de Moisés se han sentado muchos, han enseñado, incluso lo han hecho bien, pero no han puesto en práctica la enseñanza, la doctrina, y más aún, algunos se exageraban imponiendo cargas a los demás insoportables que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. O sea, que le exigían a la gente el cumplimiento de tantas cosas, normas y preceptos que ellos no cumplían. Les pedían a la gente que hicieran las obras que ellos no estaban dispuestos a hacer ni a colaborar. Esta realidad también la podemos vivir entre nosotros, que podamos saber muchas cosas en la mente, pero pocas se lleven al corazón y a la práctica de la vida diaria. El Evangelio no puede ser una doctrina que se enseña, tiene que ser una experiencia de Dios que se vive. Si el Señor nos dice que debemos amarnos unos a otros, no es para mandar a los demás que se amen ellos, sino que hay que empezar por casa, por el hogar, el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, los miembros de la comunidad veredal, el sector de la comunidad eclesial misionera, de cada uno de los sectores o grupos humanos donde nos encontramos. Allí tiene que darse esa práctica, esa experiencia del amor. El Evangelio, después de reprochar la actitud de los fariseos y publicanos,
de los que no querían poner en práctica el mensaje del Señor, nos invita a que todos nos comprometamos en el servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y no hagan como aquellos maestros antiguos que usaban la cátedra para obtener privilegios, para que los llamaran maestro, los llamaran padre, los llamaran jefes, pero ellos no estaban dispuestos a encarnar lo que esto significaba y exigía. Ser maestro es el que da a conocer la verdad con rectitud de vida, el que anuncia el evangelio, la palabra, desde su propia experiencia de amor y fe. El Padre, que el único Padre que nosotros tenemos es Dios, nuestro Padre Dios que está en el cielo, como lo recitamos todos los días, según la oración que nos enseñó Jesús. Ese Padre Dios de la misericordia se manifiesta también en la iglesia a través de todos nosotros los bautizados, de los ministros del Santo Padre, de los señores obispos, de los sacerdotes, de los laicos comprometidos, de los religiosos, de cada uno de los que sirven al Evangelio. El Señor nos recuerda aquí que solamente Dios es nuestro Padre de misericordia, el Padre de la vida, de la bondad, del amor y de la salvación. Todos nosotros somos servidores del Señor. La gente acostumbra a llamarnos a nosotros los sacerdotes padres por el hecho de ser como el papá que orienta a sus hijos, a su comunidad, por el trabajo que realizamos, administrar los sacramentos. Nos hacemos también como padres espirituales de quienes son bautizados, de quienes reciben las gracias de Dios. Pero es una manera de hablar. Nosotros no somos el Padre Dios. Nosotros somos hermanos servidores y la gente puede llamarnos sacerdotes, presbíteros, también pueden llamarnos padres. No es pecado porque se entiende que cuando ustedes le dicen a un sacerdote padre, no le están diciendo Padre Dios, no le están diciendo que el sacerdote es Dios, le están diciendo usted es como un papá para nosotros porque es nuestro pastor que nos orienta, nos acompaña, que comparte las alegrías y dificultades como ocurre en un hogar donde los papás se preocupan por sus hijos. Incluso los hijos llaman a sus progenitores padres y le dicen al papá padre y a la mamá le dicen madre, pero es una manera figurada de hablar. El único Dios, Padre, es el Señor de la vida y de la salvación de toda la humanidad, el Padre de la misericordia, cuyo Hijo es Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Teniendo clara esta advertencia que nos hace el Señor, si en la familia nosotros nos llamamos maestros o incluso en las oficinas decimos el jefe, todo eso es una manera figurada, es una comparación, pero nunca estamos diciendo que un jefe es Dios, que un maestro de la escuela, del colegio es Dios. No, ellos son enseñantes, servidores que ayudan a la juventud, a la niñez, al conocimiento de las ciencias, tanto humanas como espirituales. Al final nos dice el texto que todos nosotros debemos considerarnos hermanos unos de otros. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esas palabras las debemos entender en el sentido de no creernos nosotros superiores a los demás, de darnos cuenta que todos somos hijos de Dios, que tenemos muchas cualidades, talentos, pero que también tenemos limitaciones y debemos ayudarnos unos a otros para poder alcanzar la perfección y santidad de vida. Si nos fijamos en el texto segundo de la liturgia de este domingo, es un pasaje muy hermoso que está tomado de San Pablo, que les voy a decir alguna palabrita al respecto. Esta carta de San Pablo a los tesalonicenses nos dice: les tratamos con delicadeza como una madre cuida a sus hijos. Os teníamos
tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque ustedes se han ganado nuestro amor, nos dice San Pablo. Recordad, si no, hermanos, todo lo que hemos trabajado en medio de ustedes, dice San Pablo, para no ser una carga para llevarles el Evangelio que ustedes han acogido. Y estas últimas palabras, esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir ustedes la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como la palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Es una felicitación a las comunidades que han acogido la palabra del Señor, que la oran, la meditan y la hacen vida con frecuencia en sus distintos lugares de vivencia, de trabajo y de servicio a la comunidad. Que hoy también nosotros podamos sentirnos felicitados por el Señor y que podamos decir este grupo de la vereda tal, de la parroquia tal, que esta CEN, este grupo, esta comunidad eclesial misionera está poniendo en práctica la palabra del Señor en la oración, en el amor fraterno, en la caridad, en el servicio de unos para con los otros. Que esa palabra de Dios viva y operante siga transformando nuestra vida para que no solo nos quedemos en palabras, sino que llevemos a la realidad de la vida práctica la enseñanza del Señor, el mensaje del Evangelio. Terminemos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser coherentes, que no solo anunciemos, sino que demos testimonio de aquello que damos a conocer a la comunidad. Que no solo le exijamos a la gente, a los demás, a la esposa, al esposo, a los hijos, sino que todos seamos cumplidores, que hagamos el empeño, el propósito de dar testimonio con las obras, porque la fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Demos a conocer el Evangelio, la palabra del Señor, sobre todo con nuestra vida diaria, nuestros comportamientos y actitudes en cada sitio donde Dios nos coloque, porque allí tenemos que ser como la Biblia viviente. Es necesario que cada uno encarne la palabra de Dios y la lleve a feliz término en su vida diaria. Con estos sentimientos, invocando a Dios y a la Santísima Virgen y rogándole al Señor que nos ayude a ser coherentes, a ser consecuentes en nuestra condición de hijos de Dios, de bautizados, de discípulos, de misioneros del Señor, que Él nos asista en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, para que con nuestras palabras y obras demos gloria al Dios Padre de la misericordia, a Jesucristo Señor y Salvador, al Espíritu Consolador. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.